Bueno, otro de los métodos para variar la velocidad del motor es este caso de control por variación de la corriente con resistencia rotor. Bueno, a ver, no es que es un método que se va a utilizar este, pura y exclusivamente para variar la velocidad del motor, sino que estamos hablando de un motor con rotor bobinado y el tema de la resistencia rotórica es porque las hemos utilizado para hacerlo arrancar al motor, ¿verdad? Entonces, lo hemos utilizado para hacerlo arrancar porque lógicamente si hemos colocado o existe en ese sistema, ¿no es cierto?, en ese mecanismo, en ese proceso, ese motor de rotor bobinado, y es porque seguramente se necesita tener mucho par en el momento del arranque. O sea que ese es el motivo por el cual está ese motor ahí en ese proceso o en esa máquina, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar esas resistencias rotóricas, la vamos a aprovechar para, si hay que variarle la velocidad dentro de un pequeño rango, bueno, vamos a aprovechar eso mismo y no vamos a colocar otro aparato más, ¿no es cierto?, para poderle variar la velocidad. Me explico, ¿verdad? O sea que no es que este es un método que se utiliza, se pone un motor con la resistencia rotórica solamente para poder variarle la velocidad. No, sino que aprovechamos esa otra situación, que era la situación de arranque con par máximo, incluyendo resistencias rotóricas. Entonces, si hay que variarle la velocidad dentro de un determinado rango, bueno, aprovechamos esa situación. ¿Está claro, no? Bueno, entonces, pero ¿cómo vamos a poder variar la velocidad? Bueno, muy simple, acá está graficado, mira. Nosotros tenemos que si el máximo de resistencia que yo le puedo incluir al rotor, que está representado acá por 3 veces el valor de R, me lleva a la curva par velocidad con el par máximo a deslizamiento igual a 1, o sea, en el momento del arranque, estoy diciendo par máximo en el momento del arranque, ¿verdad? Y luego voy eliminando las resistencias, la curva va pasando a ser esta, y elimino totalmente la resistencia, me queda esta otra, ya eliminé totalmente la resistencia externa, y ahora miro la curva del par resistente, esta que está acá, entonces yo veo que varió acá el punto de equilibrio entre el par motor y el par resistente, varió desde este punto en la curva sin resistencia a este otro punto donde tengo el valor de resistencia máxima. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Que la velocidad en este caso la puedo variar desde acá hasta acá solamente. Esta es la variación de velocidad que está, ¿sí?, no más allá de un 75 u 80% del número de revoluciones nominales, ¿sí? Acá tendríamos número de revoluciones nominales y acá estaríamos en el valor, ¿no es cierto?, digamos en el valor mínimo de velocidad. ¿Está? Valor mínimo de velocidad. ¿Cuánto? Y entre ese 75 y 80%. ¿Quedó claro? Agregando toda la resistencia, eliminando toda la resistencia, pasamos de esta velocidad a esta velocidad, que es la velocidad nominal. Bueno, muy bien, esa es la parte conceptual. Lógicamente que es este método, esto que vamos a utilizar como método de variación de velocidad, tiene bajo rendimiento, claro, porque cuando estamos haciendo girar el motor a esta velocidad, tenemos toda la resistencia rotórica incluida. Y si tengo toda la resistencia rotórica incluida, ¿qué significa eso? Y significa disipación de energía por efecto Joule, energía que estamos, ¿no es cierto?, utilizando en forma de calor. Entonces eso
hace que el rendimiento sea bajo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esto que estamos hablando acá, que decíamos lo podíamos hacer variando la resistencia en forma manual o variando la resistencia en forma automática con contactores. Bueno, esto también se puede hacer en forma electrónica, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un esquemita, ¿verdad? En donde nosotros simplemente no nos vamos a meter en la parte electrónica, a hacer el estudio de los componentes electrónicos, sino que lo único que vamos a hacer es una interpretación, digamos una interpretación física de cómo funcionaría este método a través de componentes electrónicos. ¿Cómo puedo hacer para variar esa resistencia a través de componentes electrónicos? Bueno, acá nos habla de regulación de velocidad con chopper y resistencia externa en el rotor, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de esto nada más que ahora la resistencia es esta, la resistencia externa, y la corriente que circule a través de la resistencia la vamos a regular a través de un componente electrónico. Este chopper que aparece acá, es, bueno, decimos, bueno, pero ¿qué es lo que es esto? ¿Qué componente electrónico? Por ejemplo, puede ser un rectificador controlado de silicio. ¿Está? Un rectificador controlado de silicio puede ser ese rectificador controlado de silicio, un tiristor, por ejemplo. ¿Está? Pero para que tengamos una idea de qué lo que, a qué hace referencia ese chopper. El chopper, esto, la traducción de este chopper es un recortador o un trozador, alguien que recorta, ¿sí? Alguien que recorta. Y lo que recorta este elemento, lo que hace este elemento es, por ejemplo, ese tiristor que vimos y que estudiamos, ¿no es cierto? En el tema anterior, ¿no es cierto? En el tema del arranque suave, ¿verdad? Cuando vimos el arrancador suave, ahí hablábamos de ese tiristor. Bueno, ese tiristor, a través de una señal, a través de la compuerta, hace que produzca la conducción de la corriente entre ánodo y cátodo, ¿verdad? Bueno, esto lo van a ver bien en electrónica, ¿sí? Yo no me voy a meter en ese tema, sino que lo único que vamos a ver es la interpretación física. Entonces, acá por ejemplo, yo les he puesto, esto es del Fraile Mora, este tema está sacado del Fraile Mora. Acá aparece un poquito la explicación de ese elemento que está acá, que es este chopper. Acá tenemos un motor de corriente continua, y este motor de corriente continua, acá está la fuente de alimentación, y lo que se está haciendo es variarle la velocidad a través de la tensión aplicada a este, eh, a este motor de corriente continua. ¿Está? Entonces fíjense que acá este aparatito, ¿sí? Este chopper, este componente electrónico, está conectado acá en serie con el motor. Entonces, ¿qué es lo que hace este aparato? Bueno, esto es un aparato electrónico en donde abre y cierra el circuito rápidamente, a una alta frecuencia. ¿Está? ¿Cuánto la frecuencia? Miren, aproximadamente a 1 kHz. 1 kHz son 1000 Hz, que significa 1000 Hz, y que va a abrir acá, ¿no es cierto? Por cada segundo puede llegar a abrir y cerrar el circuito 1000 veces en un segundo. ¿Estamos? Bueno, este aparato entonces lo que hace es eso. Si acá me abre y me cierra este circuito en forma permanente, y lo que va a pasar que la corriente o la tensión aplicada a este motor va a ser una tensión que va a ir cambiando, y la corriente va a ser una corriente también variable. Entonces de esa manera le variamos la velocidad a este motor de corriente continua.
Pero esto tiene una característica importante, este aparato, ¿sí? Que podemos tenerlo o permanentemente cerrado conduciendo, o lo podemos tener permanentemente abierto, o el periodo entre que el periodo de actuación puede estar 3/4 del periodo cerrado y 1/4 abierto, o 1/4 del periodo cerrado y 3 abiertos. O sea que eso es variable. Esa es la frecuencia de variación que tenemos. Entonces, para interpretar esto, acá tenemos el periodo de actuación de ese chopper. Ese periodo de actuación va a estar ¿no es cierto?, un determinado tiempo. Acá está dividido a la mitad. Mitad está conduciendo, o sea, mitad está cerrado, en on. Acá tenemos el tiempo que está en on. Y luego este otro tiempo es el tiempo que está en off. O sea, de este periodo de tiempo, acá está representado mitad y mitad. Pero esto podría haber sido 3/4 que esté hasta acá y 1/4 que esté 3/4 conduciendo y 1/4. O puede estar conduciendo permanentemente cerrado, o puede estar abierto permanentemente. O sea, esa es la característica que tiene este aparato. ¿Estamos? Entonces, fíjense en ahora que acá tenemos, ¿sí?, tiempo que está conduciendo y tiempo que no está conduciendo. T on y T off. T mayúscula es el periodo de actuación. Bien, entonces ahora veámoslo aplicado a nuestro sistema. Bueno, aplicado ahora a nuestro motor, ¿qué es lo que hay que hacer? Y de la salida de los anillos rozantes hay que rectificar, hacer una rectificación trifásica, que es esto que tenemos acá. Entonces vamos a tener una tensión continua aplicada. Ese filtro es para que, para poder, digamos, es un filtro, un filtro de baja frecuencia. Por lo tanto, este filtro lo que me hace es tener una tensión más continua aplicada acá a la salida del filtro. Simplemente es para eso, ¿sí? Entonces, a ver, recordemos esto, esa bobina, cualquier variación de tensión que se produzca acá, que es lo que va a generar, y aparece en la bobina una variación en la corriente. Y si aparece una variación de la corriente, esa variación de la corriente en el tiempo, aparece una fuerza contraelectromotriz. O sea, una fuerza electromotriz autoinducida que por la ley de Lenz se opone a esa variación. ¿Estamos? Eso es lo que hace el principio físico del funcionamiento, ¿no es cierto?, de esa bobina. Bueno, la cuestión que acá tenemos ahora una corriente continua y acá tenemos ese chopper, lo tenemos colocado en paralelo con la resistencia. O sea que fíjense, si este chopper lo tenemos permanentemente cerrado, y si está permanente cerrado, la corriente se va a derivar por acá y no vamos a tener circulación de corriente por la resistencia. Esta sería la resistencia que me queda conectada al inducido. ¿Estamos? Y si este está permanentemente abierto, y ahora toda la corriente circula por la resistencia. ¿Estamos? Bueno, entonces este es el funcionamiento. Bueno, y acá tenemos que, para interpretar ahora, a través de expresiones matemáticas, esto que estamos diciendo, vamos a tener que el ciclo de trabajo ahora del chopper lo vamos a representar con K. ¿Y qué es lo que es K? Y es el ciclo de trabajo, es el tiempo que está en on dividido el periodo. El tiempo que está en on es el tiempo que está cerrado el interruptor. ¿Está? Tiempo que está cerrado. Y el tiempo que está cerrado, ¿sí?, en ese tiempo la corriente circula por acá y no circula por la resistencia. ¿Está claro eso? Entonces ese tiempo que está en on dividido T es lo que denominamos ciclo de trabajo de ese chopper de acuerdo a cómo está conectado acá. Bien, vamos ahora a analizar
estas expresiones junto con la curva par velocidad. Bueno, la energía absorbida, ¿no es cierto?, en un ciclo de trabajo de ese chopper, recordemos que el ciclo de trabajo es ese que tenemos, en donde tenemos ese periodo T. ¿Estamos? Ese sería el ciclo de trabajo en un periodo. Por lo tanto, nosotros sabemos que energía absorbida, la energía, trabajo o energía absorbida por la resistencia, energía es potencia por tiempo. Bueno, potencia, si estamos hablando de una resistencia, es la potencia que se va a disipar en forma de calor por efecto Joule. Por eso es I de cortocircuito al cuadrado, perdón, I de corriente continua al cuadrado por la resistencia externa. O sea que ese I cuadrado por R me está diciendo esta corriente al cuadrado multiplicado por este valor de resistencia. Esa va a ser la energía que se va a disipar en forma de calor. Pero bueno, energía dijimos que era potencia por tiempo. Esto es potencia. ¿Y qué tiempo va a ser ahora? Y el tiempo en que va a estar circulando esta corriente por la resistencia va a ser el periodo menos el tiempo que está en ohm. O sea, fíjense que el periodo T es este. Si yo le resto el tiempo que está en ohm, le estoy restando este tiempo. ¿Qué es lo que me queda? Y el tiempo que está en off. Y claro, el tiempo que está en off significa que el tiempo que esto esté abierto, ese tiempo la corriente va a circular a través de la resistencia. Entonces ahí tengo la energía disipada, ¿no es cierto?, en forma de calor en la resistencia. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? ¿Ven? Esa formulita justamente es T menos el tiempo que está en off. Bueno, muy bien. Entonces ahora nosotros sabemos que potencia, dijimos, es energía dividido tiempo. O sea que ahora nosotros esta que tenemos acá, que es la energía, si la dividimos por el tiempo, el periodo, ¿no es cierto?, en que el periodo de trabajo de ese chopper, ahí vamos a tener la potencia que realmente estamos disipando en la resistencia. Bueno, entonces acá esta T la ponemos acá dentro del paréntesis, me queda T dividido T que vale 1, y acá me queda el tiempo que está en on dividido el periodo T, que sería esto que está acá, y esto que está acá es lo que habíamos denominado como K, ¿sí? Como K, que era el ciclo de trabajo del chopper, que lo habíamos definido de esta manera en este caso. En este caso ese sería el ciclo de trabajo. Por lo tanto, fíjense ahora que reemplazamos acá por el valor de K y nos va a quedar que la potencia que se está disipando en la resistencia R va a ser el valor de la resistencia exterior por la corriente al cuadrado que está circulando por 1 menos K. Y ahora llamamos esa resistencia externa con asterisco, va a ser el producto entre la resistencia externa por 1 menos K. Entonces, en función del tiempo que esté en off o el tiempo que esté en on, ¿no es cierto?, va a ser la corriente que está circulando a través de la resistencia, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la energía que se va a disipar. Por lo tanto, pongámosle valores acá está representado, ¿ven? K igual a 1. Si K igual a 1, acá me queda 1 menos 1, 0. O sea que la resistencia externa que yo tengo va a ser igual a 0. Esta va a valer 0. Y si esta vale 0, la potencia que se está disipando vale 0. ¿Y qué significa K igual a 1? K igual a 1 significa que el tiempo que está en on es igual al periodo. O sea, ¿qué significa? Y significa que este está permanentemente cerrado. El tiempo que está en on, que es el tiempo que está cerrado, es igual al periodo de trabajo de ese elemento. Entonces toda la corriente se deriva por acá y no se deriva a través de la resistencia externa. Sí, me escucho.
Consulta, ¿puede volver a la filmina anterior? ¿Sí? Si K es igual a 1, dijo, ¿no? Quiere ¿Sí? decir que el Acá. tiempo, eso, exacto, sería 1 también. Tiempo que está en on es todo el periodo T. Bien, entonces, Tiempo que está en on, acá está, ¿ves? Tiempo que está en on, este que está ahí, va a ser todo el periodo T. ¿Qué significa? Que está permanentemente cerrado. y no habría chopper ahí, ¿no? No, no, estaría acá, mirá, vamos acá. Acordate que esto abre y cierra a una frecuencia muy grande, pero yo lo puedo tener permanentemente cerrado o permanentemente abierto, si quiero. Ujú, ¿Se entiende? Entonces sí, esto permanentemente cerrado acá significa que el periodo de trabajo del chopper va a ser igual al tiempo que está en on. O sea, exacto. está permanentemente cerrado, te está diciendo. ¿Queda claro? Bien, Por lo sí, tanto, gracias. la corriente se deriva por acá. O sea que por la resistencia, que es en definitiva, esta resistencia es la que quedaría acoplada al rotor, vale cero. No tengo resistencia. ¿Está? Es por eso que, fíjate acá en la curva, par velocidad dice K igual a 1. K igual a 1. ¿Por qué? Y porque esta es la curva original en donde yo tengo solamente la resistencia del rotor. No tengo nada de resistencia externa. ¿Se entiende? Entonces, a medida que ahora va el valor de K va disminuyendo, ¿por qué motivo? Porque el tiempo que está en on es más chico al periodo de trabajo del choque. ¿Se entiende? Y a medida que este va disminuyendo, K va valiendo menos que 1. Y si K vale menos que 1, 1 menos ese valor va siendo cada vez más grande y el valor de la resistencia externa va siendo cada vez más grande. Hasta que vamos ahora al otro extremo. Vamos ahora, el tiempo que está en on vale 0. ¿Qué significa que si el tiempo que está en on vale 0? Y significa que acá está permanentemente abierto. Y si está permanentemente abierto, toda la corriente circula a través de esta resistencia. Por lo tanto, ¿sí? Si K vale 0, me queda que la resistencia externa prima, perdón, asterisco, es igual a la resistencia externa. O sea que en ese caso tengo la máxima potencia disipada o tengo el máximo valor de resistencia. Entonces, ¿eso dónde estaríamos? Bueno, en ese caso estaríamos acá, quedó representado acá el K igual a 0, ¿sí? Quedó representado a través de esa. Entonces, ¿desde dónde varió la velocidad? Y la velocidad pudo variarse desde este punto hasta este punto. Toda esta fue la forma en que se varió la velocidad. Desde acá hasta acá. Bien, ¿se entendió? A ver, esto simplemente, vuelvo a repetirle, esto es una interpretación que, digamos, para que tengamos una idea de que todo esto no siempre también existen alternativas a través de la electrónica de producir estas variaciones, ¿sí? Pero bueno, es como para que lo conozcamos, pero vuelvo a repetir, no perdamos de vista, ¿no es cierto?, que esta situación que nosotros estamos planteando acá es una situación que estamos aprovechando esa resistencia que la utilizamos para hacerlo arrancar al motor. Nada más, ¿sí? Bien, vamos ahora, control por fuerza contra electromotriz en el rotor. Bueno, acá también, a ver, estos métodos son métodos que se utilizan permanentemente, que no se utilizan. El método anterior es un método que si se tiene un motor de rotor bobinado y justamente esa velocidad de ese motor hay que variarla dentro de ese periodo de variación pequeño, bueno, se puede aprovechar y hacer de esa manera.
pero no es algo común. Lo mismo que esto, control por variación en la fuerza contraelectromotriz en el rotor. Les explico en qué consiste, que también esto lo vamos a pasar rápido. No nos vamos a detener en esto porque estos son métodos que no se utilizan, ¿sí? Métodos que no se utilizan. Bueno, ya vamos a ver ahora por qué esto es algo que no se utiliza. Porque acá tenemos dónde se podría utilizar esto. Y cuando tenemos un motor con rotor bobinado. Y volvemos a lo mismo de recién. Se puede aplicar solamente si tenemos un motor con rotor bobinado. Y normalmente este motor tiene que ser un motor de gran potencia, porque es un método de arranque caro, en donde se necesita para este método de arranque esto que tenemos acá, que es un rectificador inversor. Se necesita este rectificador inversor conectado a los anillos rozantes, ¿verdad? A las escobillas donde están los anillos rozantes del rotor. Y aparte de eso, a la salida de este rectificador inversor, necesitamos colocar un transformador que hay que conectarlo a la red. Entonces, este transformador que nosotros tenemos acá, es un transformador ¿para qué? Para que la potencia que nosotros tenemos acá, esa potencia de deslizamiento que se denomina en el rotor, esa potencia de deslizamiento la vamos a volver a la red. ¿Y acá qué pasó con la potencia de deslizamiento? Esa potencia de deslizamiento que también tenemos acá en el rotor. ¿Ven? Esa potencia de deslizamiento que tenemos acá a la salida, ¿qué la estamos haciendo? Y la estamos disipando en forma de calor en la resistencia. ¿Se entiende? Entonces ahora este método, bueno, este método sería mejor que el anterior. Claro, lógicamente. ¿Por qué motivo? Bueno, porque ahora no estamos disipando la energía en forma de calor en la resistencia, esa potencia de deslizamiento, sino que la estamos devolviendo a la red. Por lo tanto, fíjense que este método es un método que se tendría o se podría llegar a utilizar si este motor es un motor de gran potencia. Si este es un motor de gran potencia, bueno, podríamos utilizar este variador y hay que poner otro transformador. O sea que ya tengo dos cosas. Pero a ver, ¿se utiliza? No, tampoco se utiliza. ¿Saben por qué? Porque si tenemos este motor, que es un motor de gran potencia, directamente a la entrada que se le coloca este aparato, que es un rectificador inversor o un variador de velocidad por frecuencia. Nada más que este aparato lo vamos a conectar acá y lo único que le vamos a hacer es variarle la frecuencia, ¿no es cierto?, del campo, la frecuencia al campo magnético rodante y por lo tanto variar la velocidad del campo magnético rodante. En vez de introducirle una fuerza contraelectromotriz en el rotor para que varíe su velocidad, lo que estamos haciendo, ¿sí?, es directamente variarle la frecuencia de la red, por lo tanto le voy a variar la velocidad de la misma manera con un solo aparato y sin hacer tanto lío. ¿Me explico? Pero bueno, a ver, son métodos que existen. Yo les dije, vamos a ver todos los métodos, pero luego nos vamos a centrar en lo que más se utiliza. ¿Está? Bueno, ¿cuál es lo que más se utiliza para variarle la velocidad a los motores? Y son los variadores de velocidad por frecuencia. Y hoy en día es lo único que se utiliza. Cuando hay que variar la velocidad de un motor, no podemos pensar en otra cosa distinta a lo que es un variador de velocidad por frecuencia, ¿sí? Entonces vamos rápidamente con esto, en donde interpretemos el funcionamiento nada más, ¿sí? Miren, este es un rectificador inversor, o sea que acá
digamos, la salida que tenemos acá. Acá vamos a tener una tensión de salida, que lo habíamos analizado cuando estudiamos el motor asincrónico como transformador. Decíamos que en el rotor se generaba una FEM E2S que era igual al deslizamiento por la FEM E2, siendo la FEM E2 la FEM que generábamos en el rotor cuando el rotor estaba detenido. Cuando el rotor estaba detenido, decíamos que teníamos una FEM que era E2. Bueno, cuando estaba girando, la FEM que se generaba era S por E2. Todo eso lo analizamos, lo vimos al principio del desarrollo de esta unidad. Bueno, y ahora vamos a tener acá una potencia de deslizamiento. Esa potencia que tenemos S por la potencia absorbida, esto se denomina potencia de deslizamiento. Si nosotros estamos despreciando las pérdidas en el motor, es por eso que decimos acá tenemos una potencia S por la potencia absorbida, potencia de deslizamiento. Entonces ahora vamos a tener que acá a la salida de ese rotor, recordemos que el rotor había una FEM inducida, había una corriente inducida que era alterna de baja frecuencia o dependiendo del número de revoluciones que tenemos en el rotor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá la rectificamos y la transformamos en una tensión continua, acá la filtramos y ahora viene el inversor. Acá tenemos el rectificador, rectificamos la corriente alterna que estábamos generando en ese rotor y ahora viene la parte del inversor. ¿Y qué es lo que hace el inversor? Bueno, transforma la corriente continua en una corriente alterna de frecuencia variable. ¿Está? De frecuencia y de tensión variable, las dos cosas. Pero cuidado ahora, ¿por qué motivo? Pero, ¿y cómo? Si acá tenemos un transformador y acá tenemos conectado a la red. O sea que yo acá tengo una frecuencia y una tensión, un sub1 en el transformador, y a la salida voy a tener la misma frecuencia impuesta por la red y voy a tener una tensión que va a ser U sub 1 sobre N o U sub 2, pongámosle. ¿Me explico? Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Y se nos están contraponiendo dos cosas. Este aparato que me quiere generar o me genera una tensión y una frecuencia variable acá, pero por el otro lado la red me impone una frecuencia constante y una tensión constante. Esto me lo impone la red. ¿Quién prevalece? ¿Va a prevalecer este aparato por sobre una red trifásica de potencia infinita? No, no puede prevalecer. Entonces, ¿en qué se traduce? ¿En qué se traduce ahora eso? Que el rectificador inversor, como no puede ni modificar ni la tensión ni la frecuencia que nosotros tenemos acá, porque esto está impuesto por la red, entonces, ¿dónde se refleja lo que quiere hacer esto? Se refleja acá en la entrada. Entonces, ¿qué es lo que genera? Genera una fuerza contraelectromotriz, y ahí está, control por fuerza contraelectromotriz en el rotor. Esa fuerza contraelectromotriz se debe a que, como no pueden modificar ni la tensión ni la frecuencia acá en la red, lo que hace es reflejar la variación de la tensión y de la frecuencia a través de esa fuerza contraelectromotriz que se está generando en el rotor, y eso es lo que hace que varíe la velocidad. A ver, ¿se entendió? Por ahí es medio complejo de entender esto, pero bueno, es así el funcionamiento, ¿no? Eso es lo que sucede, digamos, físicamente con este aparato. Bueno, ¿quedó claro? Profe, Sí. profe, entonces,
Bueno, no sé si me quedó muy claro igual, pero después le pegaré una leída, pero puede ser que entonces lo que suceda es que se produce una caída de tensión por esa fuerza contraelectromotriz, digamos. Claro, acá, entonces ahora acá en el rotor, ¿verdad? En este rotor aparece una fuerza contraelectromotriz que se me opone a esta, por eso es fuerza contraelectromotriz. E2S o S por E2 es la fuerza electromotriz que se genera acá, en el rotor. Si este aparato no estuviera, si esto no estuviera, ¿qué es lo que tendríamos en el rotor? S por E2. Y bueno, y nada más, y no podría variar la velocidad de ninguna manera. Pero en cambio ahora, como está este aparato y como tengo la imposición de la red por este lado, entonces todo eso se refleja en la entrada del rectificador inversor a través de una fuerza contraelectromotriz que me modifica el valor en el rotor de la tensión y de la frecuencia, y entonces eso que es lo que hace que se modifique la velocidad. ¿Se entendió? Sí. Bueno, acá está, hay una explicación, y todo esto también está sacado del Fraile Mora, ¿sí? O sea que acá tendríamos digamos, un aparato de buen rendimiento, no como el anterior, porque recién toda esa potencia de deslizamiento del rotor la disipábamos en forma de calor en la resistencia, ¿verdad? Pero ahora lo que estamos haciendo es que esta potencia de deslizamiento, si despreciamos las caídas que se produce debido a este aparato, esa potencia de deslizamiento la estamos devolviendo a la red. O sea que tendría mucho mejor rendimiento que el caso anterior. Pero bueno, vuelvo a repetir, esto no es algo común, no es algo que se utilice, ¿sí? Porque hoy en día rectificadores inversores vienen de la potencia que quieran. ¿Sí? Estamos hablando del rectificador inversor, es el variador de velocidad por frecuencia, ¿eh? De eso estamos hablando. Vienen de la potencia que quieran, entonces lo que se hace es conectarlo acá en la entrada del motor y directamente ya lo vamos a ver, ya lo vamos a analizar en detalle, y eso es lo que hace variarle la velocidad al motor, variándole la frecuencia, variándole la velocidad del campo magnético rodante en el estator, y eso hace que varíe la velocidad del rotor. Listo. Mucho más fácil, mucho más simple, mucho más económico, ¿eh? Bueno, aparece acá una explicación con el ángulo de disparo del rectificador inversor, en fin. Acá tenemos S por E2, que es la FEM que tenemos en el rotor, y acá aparece menos E2 por el coseno de alfa. ¿Qué es lo que es menos? ¿Por qué aparece el menos E2? Y bueno, porque ahí está actuando esa fuerza contraelectromotriz que yo les dije, ¿no es cierto? Que esa fuerza contraelectromotriz que tenemos acá. Esa fuerza contraelectromotriz va a ser igual a lo que tenemos acá, S por E2, y va a ser igual a, ¿qué cosa? A la E2 por el coseno de alfa. O sea que acá se me van las E2 y me queda que el deslizamiento es igual a menos coseno de alfa. ¿Qué es lo que es ese ángulo alfa? Bueno, ese ángulo alfa es el ángulo de disparo de estos son IGBT, son estos, ahora ya los vemos también, ¿sí? Son transistores bipolares de compuerta aislada, así se denomina, ¿sí? Entonces, dependiendo del ángulo de disparo, y el ángulo de disparo, por estar trabajando, ¿no es cierto?, de modo inversor están trabajando, se disparan entre un ángulo entre 90 y 180 grados. Por lo tanto, el deslizamiento cambia entre 0 y 1, o sea que el deslizamiento acá en el rotor va a cambiar entre 0 y 1 dependiendo del ángulo en que se dispare esos IGBT. ¿Estamos? Entonces el deslizamiento, ¿entre qué va a variar? Este alfa varía entre 90 y 180. Para coseno de 90 vale 1, con este menos, ¿verdad?
perdón, dije coseno de 90 vale 0. Coseno de 90 grados vale 0, entonces S igual a 0. Y después el coseno de 180 vale menos 1. Con este menos se hace positivo, o sea que el deslizamiento varía entre 0 y 1, que es en definitiva 0 y 1 es la velocidad, ¿no es cierto?, a la que vamos a poder variarle la velocidad lógicamente. S igual a 0, no, nunca vamos a llegar a S igual a 0, eso ya lo sabemos. Simplemente nos está diciendo, ¿no es cierto?, en función del ángulo de disparo, lo que podemos llegar a obtener de este lado. Bueno, y acá tenemos las curvas, estas son las curvas para alfa igual a 90 grados. Estamos hablando de un motor en donde sigue que usó turbobinado, por eso la curva par velocidad aparece de esta manera con par máximo. Y para los otros valores son valores en donde alfa va siendo mayor de 90 grados. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿no es cierto? Ahí va cambiando la curva. Acá tenemos el par resistente, por ejemplo, par resistente constante, entonces acá va a estar trabajando a esta velocidad, con alfa 1 trabajando a esta otra, con alfa 2 a esta otra, y de esa manera vamos variando la velocidad. Entonces, regulando el disparo, de esos acá aparecen como tiristores, en realidad no son tiristores, son IGBT, los que se utilizan actualmente en los rectificadores inversores, entonces ahí se regula el deslizamiento. Bueno, muy bien. Vamos, control por variación del número de pares de polo. Esto es lo que comúnmente se conoce como conexión Dallender, ¿sí? Y este es un método de variación de velocidad en donde el motor ya viene construido. No es un método que nosotros podemos aplicarle a cualquier tipo de motor, no. Estos son motores especiales, ¿sí? En donde estos motores pueden trabajar con 2 velocidades y hasta 3 velocidades. Bueno, vamos a interpretar un poquito acá en qué consiste este método de variación de velocidad. Esto es por saltos, A ver, lo que vamos a hacer en realidad, nosotros al motor le vamos a generar un campo magnético rodante en el estator con un par de polos o con 2 pares de polos, por ejemplo. O sea que el número de revoluciones al que va a girar el campo magnético rodante va a ser a 1500 RPM o a 3000 RPM. ¿Me explico? O sea que el número de la variación de velocidad va a ser por salto. El motor va a poder girar a 1450 RPM o a 2900 RPM, dependiendo del número de pares de polo que generemos. Bueno, son motores muy comunes estos. No son motores tan comunes, pero son motores que se utilizan, ¿Y en dónde se utilizan esto? Bueno, esto se utiliza más que todo en máquinas herramientas. ¿Y por qué motivo? Bueno, porque una máquina herramienta, para variar la velocidad del lucillo, por ejemplo, una alisadora, por ejemplo, una fresadora, la velocidad se va variando a través de trenes de engranaje. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo un motor que me está moviendo todo ese tren de engranaje y ese motor gira a un número de revoluciones, a un único número de revoluciones, bueno, yo voy a poder tener, por ejemplo, 5 velocidades distintas a través de ese tren de engranaje que nosotros tenemos en esa máquina, ya ha sido construida así. Pongamos un ejemplo, que podemos obtener 5 velocidades distintas, ¿no es cierto?, relacionando engranajes de distintos números de dientes, ¿verdad? Vamos modificando la relación de transmisión, por lo tanto, nos va a ir modificando la velocidad que tenemos, por ejemplo, en el lucillo, ¿sí?
Bueno, ¿y qué pasa si ponemos un motor de 2 velocidades ahora? Y bueno, si ponemos un motor de 2 velocidades, ya no voy a tener 5 velocidades, sino que la voy a duplicar. A través de los trenes de engranaje ya voy a poder obtener no 5 velocidades, sino 10 velocidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la principal aplicación que tiene este motor, que es un motor que ya viene construido para que trabaje de esa manera. ¿Ah? Bien, ¿quedó claro esto? ¿Sí? Esa es la parte, digamos, interpretativa de cómo es este tipo de motor. Por eso les digo que no es un motor común, un motor convencional, ¿sí? Bueno, entonces veamos cómo logramos pasar de un número de revoluciones a otro. Bueno, es modificando el número de pares de polos o número de polos, ¿verdad? ¿Y eso cómo se logra? Bueno, eso se logra modificando la circulación de corriente por los bobinados. Entonces acá tenemos, miren, dos esquemitas. Interpretemos como que esta que tenemos acá es una bobina. Interpretemos como esta que tenemos acá es otra bobina. Nada más que está representado a través de un solo conductor. La llevamos a su mínima expresión, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiero decir que acá tendría, por ejemplo, la bobina, ¿cómo sería? Hay un conductor que viene así, por acá, y acá da la vuelta. Ahí tengo otra vuelta más, y acá tengo otra vuelta más. Y así tengo, ¿sí? 50 vueltas. Esta bobina tiene 50 vueltas y llego hasta acá. Ahí tengo la salida de la bobina, entrada y salida. Y al lado tengo otra bobinita exactamente igual, y en donde también acá tengo 50 vueltas, y ahí tengo las dos salidas. ¿Está? Entonces, a través de la bornera, porque estas salidas que yo les estoy representando acá están conectadas, ¿no es cierto?, para poder hacer circular la corriente. Entonces, si nosotros ahora conectamos esta salida de esta bobina con la entrada de esta otra, y la corriente está ingresando en un instante de tiempo, recordemos que todo esto es todo corriente alterna, recordemos que todos los análisis que hacemos, lo hacemos en un instante de tiempo, ¿está claro? Entonces, supongamos que en el instante de tiempo que estamos haciendo esta consideración, la corriente está ingresando por acá, sale por esta bobina, viene por acá. Bueno, a ver, acá en realidad dio toda la vuelta por toda la bobina. Nosotros hemos llevado a su mínima expresión, que es una bobina de una espira. Viene por acá y acá también, ¿sí? Y ahí sale. Ahí cerramos el circuito con la fuente de alimentación, ¿sí? Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que hemos generado? Y si la corriente circula acá hacia arriba y acá hacia abajo, acá tengo un polo, pongámosle norte, y acá tengo el polo opuesto, pongámosle sur. Y ahora viene acá, la corriente sube de nuevo, entonces acá estoy generando otro polo norte y acá baja otro polo sur. Entonces, ¿qué es lo que he generado? Recordemos que esto es el estator. Esto que está representado en forma plana, esto está en realidad, ¿no es cierto?, a lo largo de ese estator que es cilíndrico. A ver, ahora solamente con que interpretemos y entendamos esto, está bien, demasiado. ¿Por qué? Porque ya van a ver ustedes que después vamos a volver sobre todos estos dibujos y vamos a ver cómo, cuando veamos la parte de bobinado, y ahí vamos a ver cómo se generan esos polos, ¿verdad? Vamos a ver el desarrollo de los bobinados. Todo eso ya, yo creo que vamos a empezar a ver algo de eso el viernes que viene, ¿sí? El viernes que viene y el otro viernes ya terminamos con este tema, ¿sí? Recordemos que habíamos fijado, yo ya les había dado la fecha del parcial, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros estamos ahora 20, el viernes que viene es 27, el 3 ya terminamos
con esta unidad. ¿Sí? O sea que habíamos fijado para el jueves... El 9. El 9 habíamos fijado, ¿sí? Bien. Sí, yo creo que vamos a poder realizar el parcial ese jueves, el jueves 9, ¿ya? Bueno, entonces ahí ya lo vamos a ver en la parte de bobinados, no se hagan problemas. Vamos entonces a tratar de interpretar simplemente esto, ¿va? Otra cosa, a ver, antes que me olvide, si no, después termino la clase y capaz que se me pasa. El jueves que viene tenemos mesa de examen, no van a tener clases el jueves que viene de práctica, ¿saben? De todos modos, ya han terminado con los ejercicios, ¿o no? Ni idea, profe. No, Sí, profe. sí, terminaron el jueves pasado. A ver, no, ayer no, el jueves de la semana pasada. Ya terminaron con la ejercitación, ¿sí? O sea que lo único que nos falta es terminar con la teoría. Vuelvo a repetirles, el jueves de la semana que viene no se conecten porque no van a tener clase, tenemos mesa de examen y la mesa de examen, bueno, va a ser presencial allá en la facultad, así que, bueno, mis compañeros no les van a poder dar la práctica, ¿saben? Listo, ya están avisados, ¿ah? Profe, una consulta. Sí, ¿El parcial, el próximo, va a ser con la misma modalidad que el último? sí, sí, Bien, sí, gracias. sí, sí. A ver, también, ya que estamos hablando de esto, otra aclaración, ¿sí? El tema de los parciales los vamos a seguir tomando en forma virtual, ¿sí? Por ahora todavía no podemos volver porque, bueno, no podemos volver a un curso con 55 o 60 alumnos, ¿está? Entonces, es por eso que vamos a seguir con la misma modalidad. Pero, desde ya les adelanto que el global, ¿sí? El global va a ser en forma individual y va a ser presencial. ¿Estamos? Entonces, les digo esto y se los comento para que vayan estudiando a conciencia, ¿sí? Vayan estudiando a conciencia. Los parciales los superan sin problema, los parciales. O sea que para llegar a la regularidad de la materia van a llegar sin ningún inconveniente. Pero para llegar a la promoción de la materia está de acuerdo a lo que nos pasó el año pasado, les cuesta mucho, ¿sí? Les cuesta mucho el tema de la evaluación global. Pero ¿por qué motivo les cuesta mucho? Bueno, porque los parciales los han ido superando sin ningún problema, pero no han ido estudiando la materia a conciencia. Entonces, cuando llegan a la evaluación global, se encuentran que se les hace muy difícil rendir el global, ¿sí? Y no es porque les pida cualquier cosa, no es porque los mate con desarrollo, no es porque, no, es simplemente porque no han estudiado la materia a conciencia y porque no tienen los conceptos que realmente tienen que tener, ¿estamos? Así que por eso yo se los comenté esto a principio de año, se los vuelvo a recordar para que, bueno, el tiempo que quede, que vayan estudiando a conciencia, ¿sí? Realmente fue una sorpresa muy grande el año pasado, en donde en un curso, ¿sí? En un curso solamente promocionaron 2 alumnos en un curso completo, cosa que jamás nos había pasado. Cuando ha sido de forma presencial las evaluaciones y todo en forma presencial, por curso teníamos más o menos un
15 alumnos, por lo menos, por cada curso, entre 15, 20, por ahí 25, cuando hemos tenido que han andado muy bien. Pero por lo menos 15 alumnos promocionados por cada curso, y los tenían. Estoy hablando de curso de 60 alumnos, 55, 60 alumnos. ¿Está? Bueno, el año pasado fue una sorpresa total. Solamente 2 alumnos. ¿Y por qué 2 alumnos? Porque la mayoría de los alumnos no se presentaron a rendir el global. ¿Está? O sea que se conformaron con la regularidad y estaban en condiciones de presentarse a rendir el global y no se presentaron la mayoría. Así que bueno, les digo porque una experiencia el año pasado, que bueno, estas son las consecuencias de la virtualidad, pero bueno, es lo que nos toca y tenemos que tratar de superarlo de la mejor manera, ¿estamos? Así que por eso les digo, traten de ir estudiando a conciencia, traten de no solamente es para zafar y aprobar el parcial, sino que, bueno, si están apuntando a la promoción realmente, estudien, vayan viendo la materia con tiempo, vayan tratando de ir madurándola, de ir interpretando, entendiendo los temas. ¿Ah? Bueno, muy bien, continuamos. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿El global es oral o escrito? El global va a ser oral e individual. Perfecto. Y presencial. ¿Está? Va a ser presencial. Van a ir pasando uno por uno y bueno, ahí vamos a estar sentados, voy a estar yo con mis compañeros y bueno, ahí le vamos haciendo una pregunta o 2 preguntas de cada una de las máquinas que hemos desarrollado. ¿Está? Bueno, todo eso no se hagan problema, que cuando llegue el global, ahí yo les voy a dar las pautas, ¿sí? Para que ustedes conozcan realmente cómo van a rendir, ¿no es cierto? Para que no tengan ningún tipo de sorpresa, ¿sí? Y todo esto tiene que estar todo muy claro, todo muy, muy claro, cómo van a rendir, qué tienen para poder aprobar, qué es lo que tienen que hacer, en fin, todo eso va a quedar todo muy bien aclarado antes de esa evaluación global. ¿Ah? Bueno, ¿listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces, fíjense, ahora, si conectamos, en vez de conectar estas 2 bobinas, conectamos este final con este principio y ahora yo el que era final lo tomo como principio, o sea, de acá conecto acá. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Bueno, miren, la corriente ahora va a circular por acá y ahora acá voy a tener que en estos 2 la corriente baja y en estos 2 las corrientes suben. ¿Qué es lo que estamos generando ahora? Yo estoy generando solamente 2 polos. Acá tengo la mitad de un polo norte, acá tengo la otra mitad. Recordemos que esto, vuelvo a repetir, acá está en el plano, pero esto estamos hablando del estator, que es cilíndrico, ¿no? Entonces acá tengo norte-sur, norte-sur, ¿cuánto tengo? 4 polos, o sea, 2 pares de polos. Y acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo solamente un solo par de polos. ¿Estamos? O sea, 2 polos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahora? Y lo que pasó es que hemos, del campo magnético rodante, con 4 polos, o sea, dos pares de polos, teníamos que el número de revoluciones, el campo magnético rodante, si la frecuencia es de 50 Hz, ¿sí? Era 60, perdón, el número de revoluciones, el campo magnético rodante, era 60 por F dividido P, ¿verdad? 60 por la frecuencia 50
son 3000 dividido P, en este caso era el número de pares de polo, dividido 2 pares de polo, me queda 1500 RP. Y ahora acá hemos pasado a un solo par de polo, o sea, hemos pasado a 3000 RP. ¿Ya? Bueno, ¿cómo es el motor? Bueno, el motor ya viene construido y acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos que tenemos 2 bobinas, acá tenemos 2 bobinas y acá tenemos 2 bobinas por cada fase. O sea, esto que nosotros tenemos representado acá de esta manera, acá la tenemos representado ahora, ¿no es cierto?, como es decir, como bobinas, como impedancia, ¿verdad? En este caso, conectado en triángulo, y después de este triángulo, sí, nosotros ahora conectamos acá estas bobinas, conectamos y hacemos un centro de estrella ahí. Estamos pasando de una conexión triángulo a esto que se denomina doble estrella. ¿Sí? Bueno, veamos ahora veamos esta figura. Veamos la figura que sí. A ver, esto ya vuelvo sobre esto. Quiero que vean esto. Estoy hablando de esto que está acá, ¿ven? Acá tenemos el triángulo, ahí tengo una bobina y la otra, por cada fase, ¿ven? 2 por cada fase. Y lo puedo tener conectado en triángulo. Pero también 2 bobinas por cada fase. Las puedo conectar en estrella. ¿Está bien? Las puedo conectar en estrella. Acá estos puntos que figuran como A, B, acá está D, bueno, B, C, D. Todos estos puntos son puntos de la bornera. ¿Estamos? Y luego, a través de contactores externos, podemos pasar de esta conexión a esta conexión, que sería de estrella a doble estrella. Esta figura que está acá, esta figura es la misma que esta. Es la misma figura que esta que está acá, ¿eh? No cambia. Y esta es lo mismo que esto que está acá, por eso se llama doble estrella. Los conductores ahí quedan en paralelo por cada fase, entonces esto que está acá es una doble estrella. Estrella a doble estrella. Triángulo a doble estrella. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Me explico? Entonces, estos puntos que nosotros tenemos ahí, que están indicados, esos, veamos acá, para que se ubiquen en lo que yo estoy diciendo. Acá tendríamos, ven, por ejemplo, los bobinados. Ven, ahí tenemos el triángulo, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos la figura. Ahí tenemos, ven, A, B y C, letras minúsculas, y las del centro, A, B y C, letras mayúsculas. O sea que en la bornera, yo tengo en la bornera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 bornes en esa bornera. Entonces, con esos 6 bornes, yo voy y conecto ese motor, lo conecto a la red a través de ¿qué? A través de contactores. Entonces acá tengo un contactor de arranque, un único contactor de arranque, ¿verdad? No olvidémonos acá de métodos de arranque. Supongamos acá que esto es todo arranque directo, ¿verdad? Estamos analizando un motor, entonces no nos vamos a poner a meternos con el de estrella triángulo y con todo lo otro que ya habíamos visto anteriormente, pues no, si hay algo que no queremos es complicarla más, ¿no? Entonces este sería el contactor de arranque y después esto que tenemos acá son 3 contactores que están enclavados. Eso que tenemos ahí es un enclavamiento mecánico. Esto significa que cuando este contactor esté cerrado, estos otros 2 van a estar abiertos. Y cuando se cierren estos 2, este va a abrirse. O sea que
lo que nosotros vamos a lograr acá, fíjense, por ejemplo, como tenemos ahora ese circuito, como está ahí, tenemos que el contactor 2 está cerrado y el 3 y el 4 está bien. Si el contactor 2 está cerrado, vamos a tener que, tengo alimentado el motor por A, por B y por C. ¿Se dan cuenta? Esto acá está abierto. Entonces tengo alimentado por A, por B y por C, o sea que tengo alimentado acá por A, tengo alimentado por B y tengo alimentado por C. O sea, el motor, ¿cómo está? Y está en triángulo. ¿En qué situación estamos? Estamos en esta situación. Estamos en esta que está acá. Ahí tenemos el triángulo. ¿Nos siguen, verdad? Bueno, entonces ahora veamos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ahora, o sea, a ver, si está en triángulo, dijimos en triángulo tenemos, acá tenemos 2p polos. ¿Está? 2p polos. Acá dijimos 4 polos teníamos, ¿verdad? Teníamos 4 polos. Y luego cuando pasamos al doble estrella, acá de este al doble estrella, pasamos a p polos. O sea que acá lo tenemos girando el campo magnético rodante a 1500 RPM. Y cuando lo paso a P polos, va a pasar a 3000 RPM. O sea que la velocidad se duplicó del campo magnético rodante. Bueno, y ahora veamos qué pasa acá cuando se desconecta el contactor 2 y se conectan el 3 y el 4. Bueno, si se conectan el 3 y el 4, primero la alimentación, al abrir acá, ahora la alimentación la tengo por esto, contactor 4. Entonces, ahora que estoy alimentando A, B y C. O sea que ahora estoy alimentando por acá. A, estoy alimentando por B y acá estoy alimentando por C. ¿Está bien? Estoy alimentando por la mitad de las bobinas. O sea que, volvamos acá, miren, estoy en esta situación, estoy alimentando acá, por el centro de la bobina. Acá, acá y acá. ¿Y ahora qué pasa con los otros? Con la A, B y C minúscula. Bueno, ahora A, B, y C, este contactor me va a hacer el centro de la estrella. Ese centro de la estrella me va a quedar entre A, B y C. O sea que ahora entre A, entre B y entre C, tengo hecho el centro de la estrella. O sea que, ¿ve? Ahí está. Entre este y este, hemos hecho el centro de la estrella. Entonces se dan cuenta, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo se hace esto. Bueno, esto es simple, se hace a través de dos contactores. Entonces puedo pasar de triángulo, puedo pasar a doble estrella, o también puedo pasar de estrella a doble estrella, con contactores. Bueno, hay que tener en cuenta algo importante. Miren, acá tenemos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos representadas las dos bobinas, ¿sí? Estas dos bobinas que teníamos acá, ¿ven? A, B, C, D, ¿sí? Fíjense que la corriente está circulando desde A hasta B y de C a D, ¿no es cierto? La corriente circula ahí en el mismo sentido en ese instante de tiempo. Bueno, acá tenemos, ¿ven? La corriente circula desde A B y de C a D. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Esto es cuando tenemos esta situación. Ahí tengo A, ahí tengo B, ahí tengo C y ahí tengo D. Esta es la bobina, es lo que consideramos recién. Lo mismo que vimos recién. Pero ¿qué es lo que pasa ahora cuando conectamos de esta manera? Fíjense que acá la corriente sigue circulando desde A hasta B. Acá iba desde A hasta B y de C a D. Acá sigue circulando desde A hasta B. Pero miren ahora qué pasó con la otra. Ahora la corriente entra por acá, entra por D y circula hacia C. Cuando acá circulaba desde C hacia D.
O sea que ahora hemos conectado estos dos desde A hasta B y acá desde D hasta C. ¿Se dan cuenta que en esta bobina cambió el sentido de circulación de corriente? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué motivo? Porque cuando pasamos de esta configuración a esta otra configuración, hay una corriente que a través de un conjunto, un juego de bobinas, circula en sentido contrario. ¿Y qué es lo que va a significar eso? Y lo que va a significar que cuando nosotros queramos cambiar a la otra velocidad, lo que va a pasar es que, aparte de cambiar a la otra velocidad, el motor va a girar en sentido contrario. Entonces eso es un problema, ¿no? Nosotros queremos que siga girando en el mismo sentido, nada más que con otra velocidad. ¿Se entiende? Entonces, para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, aparte, ¿no es cierto? Acá hay que tener cuidado porque aparte de hacer las conexiones de los contactores, hay que tener presente que cuando nosotros tenemos acá alimentado por A, por B y por C, cuando cambiemos a la otra alimentación vamos a tener que invertir dos fases. ¿Está? Vamos a tener que invertir dos de las tres fases. Miren, acá tenemos R que viene a C. Tenemos S que viene a B y tenemos T que viene a A. Veamos ahora por el otro lado. Acá tenemos R, LR, ¿dónde viene? Viene al A, cuando en el otro caso iba a C. Veamos ahora el del medio, LS viene a B y acá LS también viene a B. Y ahora el T que tengo acá viene a C, cuando el T en el otro caso iba a la. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que se hizo con los contactores? Aparte de lograr la conexión que queríamos, pasar de triángulo a doble estrella, ¿no es cierto? Hicimos una inversión de dos fases acá. Hicimos una inversión de dos fases en este contactor con respecto a este otro. Entonces, el motor, aparte de variar su velocidad, es decir, solamente va a variar su velocidad en el mismo sentido. No va a variar el sentido de giro porque hemos invertido dos de las tres fases. Bien, ¿se entendió esto? ¿Quedó claro? Profe, no me quedó claro eso de que al invertir las fases no invirtió el sentido de giro. No, justamente, porque no invirtió el sentido de giro porque hemos cambiado dos de las tres fases, hemos invertido dos de las tres fases. Porque si no invertíamos dos de las tres fases, fíjate lo que pasaba acá, dijimos, ¿ves? Si yo no hago inversión de las fases, la corriente acá circula de A a B y de C a D, cuando yo tengo esta conexión. Esta conexión, estamos hablando que es una fase, estamos hablando de esta fase que tenemos acá, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero cuando pasamos a esta otra conexión, que sería, visto ahora acá, sería esta, o visto de otra manera, esta. ¿Qué pasa acá? La corriente ahora circula de D a C, cuando acá circulaba de C a D. O sea que en esta bobina el sentido, cambia el sentido de circulación de la corriente. ¿Me explico? Por lo tanto, si no hacemos esa inversión de fase que yo les acabo de hacer ver en el circuito, si no hacemos esa inversión acá por este lado, el motor, ¿no es cierto?, giraría en sentido contrario, porque cambió el sentido de circulación de corriente en una de las bobinas. Entonces el motor Bien, va por estaría... el tema de la conexión de las bobinas.
Claro, que... claro. Ah, bien. O sea, vos fijate, imagínate vos una máquina herramienta, esto, bueno, esto yo lo he visto en máquinas de herramientas, analizadoras, en donde lo único que tienen para cambiar el número de revoluciones del motor y cambiar, ¿no es cierto?, de esa manera, digamos, la velocidad del lucillo, es un interruptor que lo ponen en la posición 1 o en la posición 2. Ese interruptor manual, que el operario de la máquina es el que coloca en la posición 1 o en la posición 2, es un interruptor que lo que me está haciendo, ¿no es cierto?, es accionar este enclavamiento. Este es un enclavamiento mecánico. Entonces, el operario lo único que quiere es que el lucillo siga girando en el mismo sentido, pero a otra velocidad. ¿Me explico? No quiere que cambie el sentido de giro. Si estamos hablando de una máquina herramienta que tiene un sentido de giro, un sentido de corte. ¿Me explico, no? Sí, profe, ahora sí me quedó claro. Bien, entonces por eso que hay que cambiar en el conexionado, hay que cambiar 2 de las 3 fases cuando se quiere cambiar la velocidad. Porque si no, giraría en sentido contrario. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Está claro? Estos dibujitos, ¿no es cierto?, que aparecen acá, bueno, cuesta por ahí interpretarlo, pero bueno, todo esto ya lo vamos a ir viendo mucho mejor cuando veamos la parte de bobinado, y ahí cuando veamos la parte de bobinado van a entender claramente esto que hemos representado acá, con el número de pares de polo y demás, ¿sí? Ahí se les va a completar la idea de todo esto, ¿eh? Bien, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahora tenemos que analizar qué es lo que pasa con la potencia y con el par. Bueno, tenemos 2 tipos de conexiones, dijimos, tenemos la conexión, podemos pasar de estrella a doble estrella o de triángulo a doble estrella. ¿Qué es lo que pasa en un caso y en el otro? Acá tenemos la potencia de la conexión estrella. La potencia de la conexión estrella es la tensión dividido raíz de 3, ¿de qué estoy hablando? Esta es una tensión de línea. Tensión de línea dividido raíz de 3, estoy hablando tensión de fase. Esto es tensión de fase, o sea que tengo 3 por U de fase por I de fase por el coseno de phi. Potencia activa trifásica. ¿Sí? O si quieren lo podemos poner como raíz de 3 por tensión de línea por corriente de línea o de fase, es lo mismo porque es conexión estrella por el coseno de phi. ¿Eh? Cualquiera de las dos formas es lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando vamos a la doble estrella? Ahora la potencia en doble estrella. Miren, veamos la gráfica. Acá tengo, cuando yo lo tengo en estrella, por cada bobina circula el valor de la corriente nominal. ¿Estamos? Circula el valor de la corriente nominal. Pero cuando lo paso a doble estrella, también circula la corriente nominal por acá y la corriente nominal por acá. ¿Estamos? ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahí lo que sucede es que la corriente que está absorbiendo de la red es 2 veces el valor de la corriente nominal. Acá absorbe de la red solamente el valor de I nominal y acá absorbe 2 veces el valor de la corriente nominal. ¿Estamos? Es por eso que, fíjense ustedes, ¿sí?, que acá me va a aparecer 3 por U, raíz de 3, 2 veces el valor de la corriente nominal y coseno de phi. Acá aparece 2 veces el valor de la corriente nominal, ¿sí? O sea que es 2 veces el valor de la potencia en estrella. ¿Y qué pasa con el par? O sea que cuando pasa a doble estrella, la potencia se duplica. Pero cuidado con el par. ¿Qué pasa con el par? Y el par es potencia dividido la velocidad angular, omega. Entonces, la potencia en doble estrella es 2 veces la potencia en estrella.
y la velocidad en doble estrella también es 2 veces la velocidad en estrella. ¿Por qué motivo? Porque hemos pasado, dijimos, ¿de cuántos polos? ¿Sí? Hemos pasado acá de 2p polos, pongámosle 1500 RPM, a p polos, 3000 RPM. O sea que se duplicó la potencia, pero también se duplicó el número de revoluciones. Por lo tanto, el par permanece constante. El par permanece constante. ¿Quedó claro eso? Bueno, veamos ahora la potencia en triángulo. Bueno, potencia en triángulo también 3 por la tensión de línea o de fase, es la misma, multiplicado por la corriente, ¿verdad? Esta es de fase. Corriente porque acá hay un 3, entonces esta corriente nominal es de fase por el coseno del ángulo φ. Claro, veamos acá el triángulo, ¿ven? Ahí circula la corriente nominal que es corriente de fase, la que está circulando por acá. Bueno, y ahora nos vamos a la doble estrella. Y en la doble estrella tenemos lo mismo que teníamos allá arriba, ¿sí? Teníamos allá lo mismo que allá arriba. Entonces, lo que tenemos, ¿ven? 3 por u dividido raíz de 3, todo esto. O sea, en definitiva, acá vamos a tener que, me va a quedar, acá tengo 3u por i de fase, coseno de φ, 3 por u por i por el coseno de φ. En definitiva, me queda que es el 2 y la raíz de 3, estos dos son los dos números que no me aparecen acá. En definitiva, la potencia en doble estrella va a ser 2 dividido raíz de 3 de la potencia en triángulo. Si nosotros sacamos 2 dividido raíz de 3, la raíz de 3 es 1,73 y algo. 2 dividido 1,73 nos queda 1,15. O sea que en este caso, fíjense que la potencia se mantiene prácticamente constante cuando hemos modificado el número de revoluciones, ¿sí? Bueno, la potencia prácticamente constante, pero el par no. Si analizamos el par, ¿sí? Acá tendríamos la potencia en doble estrella y acá tendríamos que poner 1,15 de la potencia en triángulo. Pero con el número de revoluciones, recordemos que el número de revoluciones en un caso, en doble estrella, el número de revoluciones va a ser 1500 y acá va a ser 3000. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el par? Bueno, el par se va a reducir. La potencia cambia un poquito, ¿cuánto? Un 15%, muy poco, pero el par sí, el par disminuye bastante. ¿Estamos? En cambio en el otro la potencia se duplicó, pero el par se mantuvo constante. O sea que son dos tipos de conexiones dependiendo de lo que se quiera obtener. Par constante o potencia constante. En un caso se hace uno, en otro caso se hace otro. ¿Está claro? ¿Se entendió? Bueno, muy Sí, bien. profe. Bárbaro. A ver, ese es un método, vuelvo a repetir, que es, por ahí en máquinas herramientas aparece ese tipo de motor, ¿ah? Fundamentalmente en máquinas herramientas. Bueno, vamos al último, al más importante de todo, ¿sí? O sea que más vale que lo sepan todo, lo sepan, ¿sí? De arriba abajo y de abajo arriba, ¿eh? Porque esto es importante. Bueno, nosotros cuando hablamos de control por variación de la frecuencia, es porque vamos a poner un aparato, ¿sí? Un aparato, este aparato que tenemos acá, ¿sí? Este es un aparato en donde ahí tenemos los cablecitos de conexión de entrada y tenemos para conectar las tres fases. Y acá abajo tenemos la salida, la conexión de las tres fases que van al motor. O sea que este aparato lo vamos a intercalar entre la red y el motor. Entonces, ¿qué es lo que va a tomar de la red? De la red va a tomar tensión y frecuencia constante, ¿sí?
tensión y frecuencia constante. Y después, ahí adentro, ¿sí? Mágicamente se transforma la tensión y la frecuencia, y acá la salida, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que le vamos a entregar al motor? Tensión y frecuencia variable. Eso es lo que hace este aparato. ¿Estamos? Bueno, ya no es mágicamente, ya vamos a ver cómo es la cosa, ¿sí? Cómo se logra eso, ¿sí? Pero bueno, fíjense algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. A ver, nosotros no nos vamos a meter, ¿sí? O vamos a tratar de interpretar simplemente qué es lo que tiene adentro electrónicamente, nada más, pero no nos vamos a meter en la parte electrónica, sino que nosotros nos vamos a meter a analizar qué efectos produce este aparato sobre el motor. ¿Estamos? Entonces, basémonos en las cosas que ya conocemos. Nosotros conocemos la expresión de Boucherot, esta, que me decía que la FEM era 444, la frecuencia, flujo, número de espira por el factor de arrollamiento, porque estábamos hablando de un motor, ¿verdad? Por lo tanto, si yo despejo el flujo, este era el flujo máximo, si yo lo despejo, me queda que va a ser la FEM dividido 444, la constante K1, frecuencia N1. Bueno, acá 444, K y N son todas constantes. Entonces, fíjense qué es lo que sucede si nosotros solamente le modificáramos la frecuencia al motor. Y si le modificamos la frecuencia solamente, le estamos modificando el flujo. Y si le estamos modificando el flujo, le estamos modificando, ¿no es cierto?, el funcionamiento de esa máquina. Por lo tanto, este aparato que se llama control por variación de la frecuencia, en realidad se debería llamar control por variación de la tensión y la frecuencia, porque en realidad lo que hace este aparato a la salida al motor le varía la tensión y la frecuencia, de forma tal que la relación tensión o FEM frecuencia se mantenga constante. ¿Está claro? Entonces, control por variación de la frecuencia, ahí parece que vamos a modificar solamente la frecuencia, pero no es así. Si modificáramos solamente la frecuencia, estaríamos variando el flujo y por lo tanto le estaríamos variando las condiciones de funcionamiento con respecto, decir, a la potencia y todo lo demás a ese motor, ¿eh? Entonces eso es muy importante. La relación tensión-frecuencia, ese aparatito electrónico la mantiene constante, ¿ya? Bueno, vamos a basarnos, como les dije, en todo lo que ya conocemos. Miren, acá tenemos la expresión del par, ¿sí? Es la expresión del par, vimos el análisis curva par velocidad, dijimos si derivamos el par con respecto al deslizamiento, igualamos a 0, que es lo que teníamos, y teníamos el deslizamiento crítico, que era R21 dividido X1 más X21, esto también lo vimos. Y luego, sí, ese deslizamiento crítico, ¿verdad?, lo reemplazamos acá en la expresión del par, que es lo que obtenemos, el par máximo, que es este que está acá. Bueno, entonces ahora analicemos qué es lo que va a pasar con ese par máximo, ¿sí? Ya tenemos la expresión de ese par máximo. Entonces, nosotros tenemos que la frecuencia de la red, ¿verdad?, es de F1. Esta es la frecuencia de la red. N1 va a ser la velocidad del campo magnético rodante que estamos generando en los bobinados del estator de este motor. Pero también tenemos que esta X1 que me aparece en el par máximo es 2pi por F por L1, que es lo que era esta X1. Y era esa reactancia debido a los flujos dispersos que se generaban en el estator. Pero también me aparece una X21. ¿Y qué es lo que era? Ahí esa reactancia que me representaba los flujos dispersos que se producían en el rotor referidos al estator.
¿Y a qué era igual? Bueno, era igual a 2pi por F1 por L21. ¿Estamos? O sea que fíjense en ustedes que acá tenemos la tensión U1 está elevado al cuadrado. Y después me aparece acá N1, en este 1 tengo la frecuencia, acá tengo esto es constante, me aparece, ¿verdad? X1 y X21 sumados. Entonces de este X1 y X21, ahí tengo también frecuencia y frecuencia, que si yo reemplazo, esto que está acá lo dejo afuera, lo dejo como constante. Entonces me va a quedar acá un N1 con la frecuencia y me van a quedar estos dos en donde voy a sacar factor común la frecuencia y con la frecuencia que tengo acá me queda elevado al cuadrado. O sea que el par máximo es directamente proporcional a la relación tensión-frecuencia al cuadrado. Todas las demás constantes las metimos acá. ¿Se entiende? Por lo tanto, si este variador me está variando la tensión y la frecuencia en forma proporcional, de forma tal que la relación tensión-frecuencia se mantiene constante, significa que el par máximo también se va a mantener constante. Y esa es una gran ventaja que tiene este aparato, este variador, ¿sí? Que me produce la variación de la relación tensión-frecuencia de forma tal que esa relación en todo momento se mantenga constante. Esa relación se mantenga constante, ¿ya? Bueno, muy bien. Entonces esa es una característica. Acá tenemos ahora, miren, ¿ven? Curva par velocidad. Acá tengo esta curva en donde me da la relación E1A dividido F1A. Y acá tengo ahora esta otra curva en donde tengo E1B dividido F1B. Pero esta E1A dividido F1A es igual a E1B dividido F1B, que es igual a E1C dividido F1C. ¿Por qué motivo? Porque miren, todas las curvas tienen el par constante. ¿Está claro? El par máximo constante. Otra característica importante, miren, se me va modificando, no tengo el punto de salida, ¿no es cierto?, de las curvas no es el mismo. ¿Por qué motivo? Y porque si estamos ahora modificando la frecuencia, y significa que ahora no, las curvas no van a llegar todas ni van a partir de acá, como habíamos visto cuando modificábamos la resistencia rotórica, ¿se acuerdan? Todas partían de este punto. ¿Por qué motivo? Porque la frecuencia era una sola, ahora no. Si cambia la frecuencia, va a cambiar este punto. Va a ir cambiando entonces las curvas. Estas curvas son todas curvas paralelas, una con respecto a la otra. Entonces, esta es la curva par velocidad que me da el variador para las distintas relaciones tensión-frecuencia. Acá la primera es para 50 Hz. Entonces, esta otra que tengo acá, supongamos, bueno, 45 Hz, y esta otra 40, 35, 30 y así sucesivamente. Pero todas son relaciones tensión-frecuencia constante. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien, Profe. bárbaro. Entonces, se dan cuenta que nosotros estamos analizando en función de lo que ya conocemos. ¿Ah? Bueno, muy bien. Otra característica, ¿sí? Tenemos que para deslizamientos bajos, o sea, N2 alto, habíamos visto que R21 sobre S era mucho más grande que R1 y que X1 más X21. Esto lo habíamos visto cuando analizamos la curva par velocidad. Bueno, ¿y por qué motivo? Porque si el deslizamiento es bajo, esto es bajo, este número, mientras más chico es S, más próximo de cero está, esta relación se hace más grande y por lo tanto es mucho más grande que estos dos valores. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaba ahí? La curva del par, recordemos acá la curva del par,
¿no es cierto?, es despreciable con respecto a esta relación y estos dos también. Entonces me quedaba R21 dividido S al cuadrado. Con este R21 dividido S, este cuadrado se me iba con este. Y ahora el S pasaba multiplicando al numerador y me quedaba el R21 en el denominador, o sea, me queda esta expresión que está acá. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Bueno, otra conclusión que podemos sacar, que para esos valores de deslizamientos bajos, o sea, ya al final de la curva, el par, ¿no es cierto?, es directamente proporcional al deslizamiento. Por lo tanto, la curva par velocidad dice que es una recta. A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo que esta parte que tenemos acá, esta última partecita, que no es una curva, esta partecita donde tenemos, ven, deslizamiento acá en este punto, deslizamiento 0. Entonces, para deslizamientos bajos, ahí cerquita, esta parte de la curva es una recta, nos dice. Nada más, ¿no es cierto? O sea, son características o consecuencias que estamos nosotros, conclusiones que estamos sacando de este razonamiento en función de lo que ya conocemos. ¿Ah? Bueno, por otro lado, si ahora este deslizamiento que tenemos acá, lo reemplazamos por F2 dividido F1, porque recordemos que la frecuencia F2 era el deslizamiento por F1. Entonces ese F2 dividido F1 lo reemplazamos acá. Entonces acá me queda F2, acá me queda F1 al cuadrado, en fin. Y después también sabíamos que NR, ¿qué es lo que era NR? ¿Se acuerdan qué era ese NR? A ver. No, Puede ser, profe, la velocidad del campo rodante respecto a un punto fijo, algo así era. O la velocidad del rotor respecto a un punto fijo. Una de esas dos era. y por ahí andaba la cosa, pero no, no es eso. Era la velocidad del... A ver, No, era una velocidad relativa del campo sincrónico respecto al del rotor, ¿puede ser? era la velocidad del campo magnético rodante del rotor, generado en el rotor, ¿no? Campo magnético rodante generado en el rotor por Como esa si corriente estando alterna detenido, ¿cierto? con respecto al rotor. ¿Está? Vuelvo a repetir, velocidad del campo magnético rodante generado en el rotor o campo magnético rodante del rotor con respecto al rotor. ¿Sí? Por eso aparece la frecuencia F2. Miren, ¿cómo era la frecuencia F2? Era una frecuencia muy pequeña cuando estaba ya en funcionamiento, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que el par es directamente proporcional a F2 y la velocidad del campo magnético rodante o SNR que aparecía ahí también proporcional a F2 y la NR, ¿qué es lo que era? Era la diferencia entre N1 y N2. ¿Está? Entonces, para esa diferencia NR entre N1 y N2, para un par constante, si tau es constante, vamos a tener que F2 es constante. Por lo tanto, este NR también va a ser constante. ¿Qué significa esto? Significa esto que estamos viendo acá. Acá tenemos, esto sería para cada curva, ¿no? ¿Ven? Ahí tenemos un par constante. Par resistente, ahí tenemos un par resistente constante, entonces acá voy a tener que, para ese par resistente constante, como todas estas curvas son todas curvas paralelas una a la otra, vamos a tener que, este punto que tengo acá es la velocidad del campo magnético rodante N1 para la frecuencia F1 de 50 Hz. Bueno, este punto que tengo acá es el par, ¿no es cierto?, que yo tengo, el par motor igual al par resistente.
Y esta velocidad que tengo acá es la velocidad N2 a la que está girando ese motor. Entonces ahí tengo N1, desde acá hasta acá N1. Desde acá hasta acá N2, N1 menos N2 es este pedacito y eso es NR. ¿Se dan cuenta? Ahora me voy a otra frecuencia. Me voy acá, a este punto. Y también en este punto yo tengo que, esa frecuencia que yo tengo me hace girar, ¿no es cierto?, el campo magnético rodante a esta velocidad. Bueno, y ahora el rotor, para ese par resistente constante, va a estar funcionando el motor. Acá tengo la curva del par resistente con el par, ¿no es cierto?, motor. ¿Y a qué velocidad va a estar girando ese rotor ahora? Y ese rotor va a estar girando a esta velocidad. Entonces ahora, esta que sería la N1, ahora B, ¿verdad? Y acá tengo la N2B, entonces esta diferencia sigue siendo NR. Entonces acá NR, 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 todas estas son NR. Bueno, es otra característica y eso nos dice que estas curvas, todas estas, son todas paralelas. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Todas cosas que estamos analizando a través de lo que ya conocemos. Curva, par, velocidad, expresiones del par y todo lo demás. Bueno, el variador de velocidad por frecuencia no solamente me permite variar la velocidad o, digamos, la frecuencia por debajo de la frecuencia nominal, sino que también me permite modificar la frecuencia por encima de la frecuencia nominal. Pero ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque el variador por debajo de la frecuencia nominal me va a disminuir la frecuencia, pero también me va a disminuir la tensión. Entonces está todo bien, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa para frecuencias por encima de la frecuencia nominal? También el variador las puede aumentar, no hay problema, es un aparato electrónico. Pero hay algo que no me va a poder aumentar por encima del valor nominal, que es la tensión. Por lo tanto, para frecuencias por encima de la frecuencia nominal, la tensión se tiene que mantener constante. No me puede aumentar la tensión, porque si me aumenta la tensión, me va a aumentar la tensión por espira, y bueno, me va a llegar un momento en que entre dos espiras contiguas va a saltar el arco eléctrico porque se va a perforar la aislación. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, el variador de velocidad por frecuencia por encima de la frecuencia nominal varía la frecuencia, pero no varía la tensión. Y eso trae una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Y bueno, si yo estoy aumentando la frecuencia y mantengo la tensión constante, el par máximo disminuye. Entonces, esta que tenemos acá, que dice la frecuencia base, o sea, la frecuencia nominal, para valores superiores de frecuencia, la curva par velocidad toma esta forma. ¿Ven? El par máximo, ¿qué pasa? Acá tenía el par máximo, ahora el par máximo es este. Y ahora es este, y ahora es este. Entonces hay que tener mucho cuidado con el par resistente, que si queremos hacer funcionar ese motor por encima de la velocidad nominal, lo podemos hacer periodos cortos de tiempo, pero aparte hay que tener en cuenta esto, que no nos vayamos con el par resistente por encima del valor máximo del par, porque lógicamente el motor no se va a poder separar y se va a detener. ¿Está claro? Bueno, podemos variarle la velocidad por encima de la velocidad nominal, pero cuidado, periodos cortos de tiempo, no lo podemos hacer funcionar a una gran velocidad por periodo de tiempo largo, debido a que el problema lo vamos a tener en donde, en la parte mecánica, en la parte de rodamiento, por ejemplo. ¿Está? El variador de velocidad por frecuencia puede duplicar
y hasta inclusive en algunos casos hasta triplicar la frecuencia. ¿Estamos? Entonces, cuidado con eso porque los problemas que vamos a tener con el motor son problemas mecánicos. Bueno, todo esto que viene acá, ya para ir terminando, ¿sí? Vayan poniendo, que ya he visto que hay muchos que ya pusieron apellido y nombre en el chat, la asistencia, vayan colocándola, ¿sí? Les hago alguna aclaración más, ¿sí? Alguna aclaración más para terminar con esto, quiero terminar rápidamente. Acá tenemos aplicaciones, ¿sí? Esto quiero que vean, que el variador de velocidad por frecuencia es algo parecido a lo que hacía el arrancador suave. El variador de velocidad por frecuencia, primero que me lo va, aparte de variarle la velocidad, me lo va a hacer arrancar al motor sin ningún problema. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque me va a hacer arrancar, es decir, el campo magnético rodante va a empezar a girar despacito, despacito, y va a ir aumentando la velocidad del campo magnético rodante, por lo tanto va a ir aumentando la velocidad del rotor, ¿está claro? O sea que si yo tengo un variador de velocidad por frecuencia, no tengo que poner un arrancador suave, ni tengo que poner una estrella triángulo, ni tengo que poner nada para hacerlo arrancar, ¿sí? Me lo va a hacer arrancar. Le va a variar la velocidad. ¿Qué más le va a hacer? Puedo programar la rampa de aceleración y rampa de desaceleración o de frenado, ¿no es cierto?, en un determinado tiempo, como lo podía hacer en el arrancador suave. Puedo programar un frenado por corriente continua, como lo hacía en el arrancador suave, ¿sí? Y aparte de eso, me lo protege al motor, lo protege contra sobreintensidades, contra cortocircuito, falta de fase, exceso de temperatura, en fin. Este aparato, ponemos este aparato y me lo hace arrancar, varía la velocidad, me lo protege, todo lo tengo en este dispositivo. ¿Estamos? Bueno, ¿cuál es uno de los problemas que tiene este aparato? Bueno, uno de los problemas que tiene, bueno, ahora ya lo vemos cuáles son los dos tipos. Quiero que terminemos este tema, aunque nos demoremos un momentito más, ¿sí? Uno de los problemas que tiene es que acá genera armónicos, ¿está? Genera armónicos. Entonces, hay formas de filtrar esos armónicos porque esos armónicos se meten a la red y ocasionan problemas en la red, en los demás elementos que están conectados en la red, ¿sí? Entonces, esos armónicos, ¿no es cierto?, se pueden filtrar a través de bobinas, a través de inductancias. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta, cuando se hace trabajar el motor a baja velocidad, recordemos que si un motor auto refrigerado, pues tiene un ventiladorcito interno y está trabajando a bajas vueltas, ¿verdad? Hay que, no va a tener la refrigeración suficiente, por lo tanto va a calentar. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿sí? La potencia que el motor nos puede dar a bajas vueltas no es la misma a la que le podemos sacar a altas vueltas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener un problema de ventilación y de calentamiento del motor, ¿ah? Bueno, se pueden colocar resistencias de frenado. Para el frenado por corriente continua, este variador tiene una conexión. Esa conexión da al exterior y en esa conexión yo puedo agregar una resistencia de frenado. Esa resistencia es para el frenado por corriente continua. O sea que yo puedo hacer que ese motor, una vez que se detuvo, le mando una corriente continua y el rotor queda bloqueado, ¿sí? Bueno, dependiendo de la potencia de frenado que necesitemos, bueno, se puede agregar viene con esa posibilidad de agregar una resistencia externa para tener un mayor momento de frenado. Esto, inductancias de línea, esto es lo que yo les digo.
el mismo fabricante del variador también fabrica inductancias. Estas inductancias son para ponerlas en la línea entre la red y el variador, ¿verdad? Cuando se tienen, por ejemplo, en una misma red trifásica, varios variadores de velocidad producen muchos armónicos en esa red. Bueno, una forma de filtrarlo es colocar inductancias en esa línea a la entrada de esa red donde estamos alimentando esos variadores con esos motores. ¿Ah? Bien. Bueno, esto filtro de salida que se puede colocar entre el variador y el motor también. Esto también lo vende el fabricante, ¿no es cierto? Un filtro que se compone de una inductancia y una resistencia, ¿verdad? Colocada entre el variador y el motor. Esto es para limitar las variaciones que se producen de la tensión en el tiempo, porque recordemos que el variador, este variador a este motor, no solamente le varía la tensión, sino también le está produciendo, perdón, no solamente la frecuencia, sino también una variación en la tensión. ¿Eh? Bien, ¿cómo es esto? Acá vuelvo para atrás, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? Esto se puede hacer, estos variadores, tenemos dos formas, que es el rectificador inversor. El rectificador inversor, ¿no es cierto? Podemos hacer que la frecuencia se varíe a través de la modulación por amplitud de pulso, PAM, o modulación por ancho de pulso, PWM. Bueno, el que utilizan, ¿no es cierto?, todos los variadores de velocidad por frecuencia es el PWM, modulación por, ¿sí?, ancho de pulso. Bueno, acá tenemos un esquemita, ¿sí? Este es todo este es el rectificador inversor. Acá tengo la red, acá tengo el motor, acá tengo la parte del rectificador, el circuito intermedio que rectifica, digamos, transforma digamos, la corriente, la hace más continua. Y acá tengo el inversor y acá tengo el regulador, digamos, el elemento de control, porque este es un aparato programable, ¿ya? La modulación por amplitud de pulso es esto que tenemos acá, y acá tenemos una gráfica mejor. Bueno, acá tenemos, ¿ves? Esta es la parte del rectificador, no miremos la parte de arriba, porque este sería con un grupo regenerativo. Esto es para que cuando el motor, por ejemplo, trabaja por encima de la velocidad de sincronismo, genera potencia y la devuelve a la red a través de este mismo aparato. No miremos esto, sino miremos esta parte de abajo. Esta es la parte del rectificador. Acá tenemos la parte del filtro y acá tenemos el grupo inversor. Acá tenemos un esquemita, también el mismo que recién. Rectificador, la parte de corriente continua, la parte de control. ¿Sobre quién actúa la parte de control? Sobre la parte del inversor. ¿Qué es lo que son estos inversores? 1, 2, 3, 4, 5, 6 IGBT. Esto que están acá. Los IGBT, ahí están representados, son 2 por cada fase. ¿Por qué motivo? Porque un IGBT, miren, lo que hace es de la tensión de continua que tenemos aplicada acá. Entonces, lo que hace es abrirse y cerrarse rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Deja pasar pulsos. Entonces, al principio, esos pulsos, ¿no es cierto? Digamos, abre y cierra muy rápido. Entonces, ahí tenemos, estos pulsos son más chiquitos y luego los del centro son más grandes. Acá abre y cierra más despacio. Entonces, uno en un sentido, en el sentido positivo y este otro en la misma fase en el sentido negativo. En definitiva, estos anchos de pulso que van cambiando, esto es como si fuese una señal de alterna, ¿verdad? Una señal de alterna, bueno, en este caso está representada como senoidal, pero no es una señal de alterna senoidal, pero es bastante parecido. ¿Estamos? Entonces, esta es la parte de la
digamos, el inversor, ¿sí? Bueno, lo último que queda, bueno, ahí tenemos los distintos aparatos, las características, todos estos pueden ser controlados por un PLC, bueno, en fin, una serie de características muy importantes, por eso que esto es lo que se utiliza hoy en día en la industria para variarle la velocidad a un motor asincrónico, ¿eh? Hay otro que es la otra forma, ¿no es cierto?, para la variación de la frecuencia, lo podemos hacer con el rectificador inversor, y el otro aparato también que existe también, el ciclo convertidor. Este es distinto, el ciclo convertidor. Este se utiliza en máquinas, para máquinas de gran potencia. Acá en Mendoza, por ejemplo, hay uno de estos, un ciclo convertidor de esto. ¿Saben dónde? En la central térmica Puerto. La central térmica Puerto tiene una turbina Siemens. Esa turbina Siemens, ¿sí?, una turbina de gas Siemens que comanda a un generador de 190 MVA, megavolt-ampere. Bueno, cuando se detiene esa turbina, luego para poner en marcha, es decir, funciona según un ciclo Brayton, ¿verdad?, que ustedes conocen de termodinámica. Bueno, cuando se detiene por mantenimiento o por lo que sea esa turbina, luego para ponerla en marcha hay que hacerla girar a la turbina. ¿Para qué? Para que haga ¿no es cierto?, una limpieza de gases internos y todo eso. Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? El generador actúa como motor. Y ese motor, ese gran generador, ahora es un gran motor que a través de un ciclo convertidor toma de la red, toma tensión y frecuencia constante y le manda tensión y frecuencia variable a ese generador que ahora va a funcionar como motor. Entonces lo empieza a hacer girar, la turbina empieza a girar, se hace el barrido de los gases, y una vez que se produjo el barrido de los gases, bueno, se pone en funcionamiento. El compresor empieza a comprimir el aire, ese aire comprimido lo manda a la cámara de combustión, ya la combustión inyecta el combustible, se produce la combustión y a partir de ahí arranca la turbina y la turbina vuelve a mover al generador. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo que sería ese ciclo convertidor? Y acá con esto termino. Miren, acá tenemos las tres ondas, una onda trifásica, ¿ven? Las líneas de punto, una onda, ¿sí? A ver, las tres ondas trifásicas desfasadas 120 grados cada una, ¿sí? Bueno, lo que hace ese ciclo convertidor es ir disparando, ¿no es cierto? También tienen IGBT, tienen 3 bloques por cada fase, es distinto el aparato, pero lo que hace es ir disparando, ¿no es cierto? Fíjense, acá por ejemplo, deja pasar esta parte de la onda. Luego corta y deja pasar esta otra partecita de la onda de la otra fase. Luego corta y deja pasar esta otra partecita de la otra fase. Y así sucesivamente, ¿ven? Todo lo que es rojo, esto es lo que va dejando pasar. Entonces, si nosotros luego observamos y tomamos, ¿no es cierto?, un valor medio de todas esas ondas, lo que nos va a dar es una sola onda con una sola frecuencia. ¿Está? Esa sería la onda resultante que estaríamos obteniendo. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la característica de estos aparatos? Que solamente puede utilizarse para frecuencias bajas, de 0 a 16 Hz. Entonces, este aparato es apto para ese tipo de máquinas en donde lo único que queremos es que el motor empiece a girar a bajas vueltas para que mueva esa turbina y luego pueda comenzar el ciclo de trabajo. ¿Estamos?
Bueno, muy bien.